Muy buenos días, querido amigo o amiga, y bienvenido a un nuevo episodio de Vivencias que Aportan. Este espacio en el que yo, Rodrigo Miranda, te conecto con diferentes personalidades y expertos en diferentes campos, como el del emprendimiento, del cual vamos a hablar hoy, para que puedas conocer nuevas realidades en tu vida y puedas, pues, adquirir un valor de la experiencia de estas personas y también de la mía misma. Este episodio, como te he introducido, vamos a centrarlo en el área de emprendimiento, pero con una perspectiva un tanto diferente. En otros episodios hemos hablado de cómo es lanzar un proyecto, de esa euforia, esa emoción que viene detrás de recién iniciar tu empresa o después de lanzarla. Pues bien, ahora vamos a hablar de cómo es el expandirlo, de los retos que pueden aparecer en el camino a lo largo de su expansión y sobre todo, y creo que esto es una de las mayores pildoritas de valor de este episodio, el cómo es cuando ese proyecto llega a su fin, cuando la vida da un giro inesperado, las cosas no salen exactamente como quieres y te ves forzado a tener que enterrar ese proyecto que tú mismo viste nacer. Cómo es la sensación, las emociones, todo. Para ello contamos hoy con nuestro invitado especial, Óscar Vega de Falla, exdirectivo de Estrategia, Marketing, Ventas, Negocios Digitales y Fidelización de Clientes en empresas del sector hoteles, banca, retail y consultoría, cofundador y CEO de la empresa española de customización de calzado femenino Made in Me y decente de diversas universidades de negocios y business schools españolas, entre las cuales se encuentra la mía misma, ESIC Pues University. muchas gracias Bienvenido, Óscar. y me ha hecho gracia que ha dicho decente en vez de docente. Efectivamente, me considero un docente muy decente, así que muchas gracias por la presentación, ha estado muy acertada. Bueno, muchas gracias a ti. Y bueno, como hemos visto en esta descripción, tu recorrido es Sí, bastante extenso. O sea, es muy extenso, muy variado, tanto dentro del mundo de la empresa como del emprendimiento. Y creo que eso puede sumarle a nuestro oyente en diferentes aspectos. Y no solo por eso, sino también por tu personalidad, porque como alumno pues he podido ver que eres una persona que también es muy aventurera, igual hablamos de algunas de las experiencias que has tenido recorriendo el mundo en futuros episodios, y que sobre todo a mí algo que me ha llamado mucho la atención de ti es ese sentido de pasión y de propósito que pones en lo que haces. A mí personalmente me ha inspirado mucho tus clases, me han aportado muchísimos y me han ayudado mucho a ganar diferentes perspectivas de la vida y creo que ahora el poder transmitir eso a nuestros oyentes pues es un plus que como digo va a aportar muchísimo. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, Óscar, ¿crees que me olvido algo a la hora de presentarte o está No, bien? podríamos Tiramos hablar del con ello. equipo de fútbol al que sigo y podríamos hablar de mi pasión por las motos, pero prefiero recalcar una palabra que has comentado, que es la palabra pasión. Yo no concibo ni una sola faceta de la vida sin pasión. Yo pongo pasión en el desayuno, pongo pasión cuando doy una clase y pongo pasión en mi vida diaria en casi todo lo que hago. Lo que sí intento es que la pasión no se involucre de la emoción. Yo creo que la pasión es el motor de la vida, yo creo que sin pasión no se hace nada. Lo malo es cuando entran las emociones y las emociones son las que te pueden hacer tomar decisiones erróneas, te pueden hacer tener reacciones que no son las apropiadas. Y es una primera lectura que yo lanzo o te lanzo hoy, que es que sí a la pasión, no a la emoción. Me estoy convirtiendo en un político casi, doy eslogans políticos. Sí a la pasión, ojo con la emoción, más que no a la emoción, pero ojo con la emoción porque la emoción a veces es traicionera. Pasión con cabeza al final. Eso me recuerda mucho a un libro que leí recientemente, el de El ego es el enemigo de Ryan Holiday, en el cual hacía esa diferenciación entre personas que se dejan llevar por esa pasión y acaban haciendo locuras. Y muchos de ellos, pues, analiza varios casos en los cuales, pues, incluso algunos de ellos acaban muriendo por chorradas que hacen. Y otros que consiguen un sentido de propósito más profundo, en el que entienden que eso que les mueve también tienen que ponerle un matiz de frialdad, de racionalidad, para pues, poder cumplimentar pues, ese Sí, sin ir más objetivo que lejos, se el han propio puesto. Steve Jobs decía que una de las cosas que se arrepentía casi en el lecho de muerte es no haber pasado más tiempo con sus hijos. Yo creo que lo que tenía una pasión que le generaba una emoción tan bestia es ese de seguir creciendo y mejorando que al final le evitaba disfrutar de otras cosas como puede ser la familia. O sea que yo creo que sin pasión no se puede hacer nada, pero a veces hay que controlar el corazón o la cabeza un poquito más, porque si no nos puede jugar malas pasadas.
Tal cual. Pues bueno, teniendo esto en cuenta, Óscar, te lanzo la primera pregunta y vamos a empezar por el área de emprendimiento. Para ti personalmente, ¿qué es emprender? ¿Y cómo lo relacionas con tu Pues experiencia mira, profesional? si quieres empiezo por el final de la pregunta. Yo creo que después de después de 25 años trabajando en multinacionales de distintos sectores, yo tomé la decisión de hacer algo que has dicho, que es dar la vuelta al mundo. Decidí romper con mi vida y dar la vuelta al mundo de mochilero en condiciones bastante, digamos, austeras, no a lo grande, sino austera. Y descubrí una cosa que era pues, muy adictiva, descubrí la libertad. Descubrí la capacidad de hacer casi lo que querías en el momento que querías. A la vuelta de esta vuelta al mundo, al regresar a España, pues decidí buscar mi propia libertad. Y yo creo que ahí es donde empiezo a definir lo que es el emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento es la búsqueda de tu propia libertad. No confundir esto con que siendo emprendedor la vida es maravillosa y todo funciona, porque ya tendremos tiempo para hablar que no es así. Pero yo creo que el emprendimiento se sustenta en la búsqueda de libertad. Yo cuando hablo con personas que tienen su propia empresa, todos me dicen esa sensación de ser mi propio jefe, esa sensación de tener mi propio bebé, o sea, mi empresa es mi bebé, esa sensación de que mis decisiones son tomadas y son ejecutadas, porque al final el que tiene su propia empresa o emprende, al final decide qué línea seguir, qué marketing ejecutar o qué clientes dirigirse. Yo creo que eso al final forma parte del paraguas de la libertad. Y sí me gustaría decir algo muy importante que nos está llevando un poco a equívocos. Ahora asociamos emprendimiento con, vamos a llamarlo, Internet, nuevas tecnologías. Es tan emprendedor el que abre una floristería como el que abre una red social para zurdos. Entonces yo creo que todos hacen lo mismo, todos buscan lo mismo, todos buscan tener esa capacidad o esa sensación de ejercer su propia libertad, de ejercer pues desarrollar un proyecto pero con cierta dosis de libertad, y algunos pues pensarán en un mundo mejor, otros pensarán en forrarse, y entre medias hay muchos que simplemente lo que quieren es vivir. Pero yo creo que siempre bajo el paraguas de la libertad. Yo creo que un emprendedor es alguien que busca ganarse la vida con el mayor grado de autonomía y libertad posible. Mm. Y al final a esto del emprendimiento todos les ponemos una definición, algunos tratan de buscar como un propósito mayor que decías de mejorar el mundo, otros simplemente buscan un fin monetario y otros Sí, sí. simplemente, pues bueno, vivir. Pero al final emprender es la acción de tomar una idea y ejecutarla y monetizarla y, Sí, por sí. así decirlo, vivir de ella. Entonces, como bien me has dicho, y eso es algo que peculiarmente me gustó mucho cuando compartiste con nosotros en clase, es tan emprendedor el que monta una red social para zurdos revolucionaria que lo revienta en el mercado de valores como el que abre No, una rotundamente. panadería en la esquina. Venimos del Es verano exactamente y lo todos mismo. hemos estado en un chiringuito tomando una caña o una cerveza en un chiringuito. En un chiringuito trabajan 15 personas. En un restaurante normal, entre camareros, cocineros y la gente que limpia y la gente es que trabajan 10 personas. Es que dar de comer a 10 personas es emprender tanto insisto, como crear un megaproyecto de inteligencia artificial para vendérselo a la NASA. Entonces, no olvidemos eso, y eso para mí parte de la idea de alguien que en un momento dado decide montar un chiringuito o decide montar una empresa de inteligencia artificial. Es esa búsqueda de ganarse la vida o prosperar a través de la libertad, porque si no trabajarías para Telefónica o si no trabajarías para Mercadona. Tal cual. Al final, buscar la libertad. Y conectando con eso, te lanzo la segunda pregunta. ¿Qué habilidades, qué competencias crees que son imprescindibles para perseguir esa libertad, para ser un buen emprendedor? A ver, yo me declaro profundamente genetista. Aquí, como dice el refrán, doctores tiene la iglesia. En términos genéricos, me declaro genetista. Es decir, yo creo que todos somos en un 70% de lo que somos por nuestros genes. Efectivamente hay otro 30% en el que afecta la sociabilidad, la educación, tu familia. Pero yo creo que en términos generales somos como somos. Y evidentemente cualquier persona podría negarme lo que estoy diciendo bajo cualquier otro argumento. Yo creo, por mis estudios, mis investigaciones y mis lecturas, me declaro profundamente genetista. Esto me lleva a responder tu pregunta. Yo creo que los skills que necesita un emprendedor no se desarrollan. De entrada, yo creo firmemente que el emprendedor nace. Y creo firmemente que el emprendedor nace. Y de hecho, hay un libro muy famoso que habla de emprendimiento, que no lo diré
para no, para no guardar la confidencialidad, que dice que tú tienes muchas más posibilidades de triunfar siendo emprendedor si tu padre ha sido emprendedor. De tal forma que insisto, hay una cierta carga genética en lo que es emprendedor. Una vez dicho esto, para mí las habilidades genéticamente desarrolladas y puestas a disposición de un negocio, pues son la absoluta aversión al riesgo. Absoluta. O sea, yo creo que un emprendedor tiene una capacidad, me atrevería a decir casi inconsciencia. Yo creo que pensamos que son gente muy equilibrada, cuando realmente yo lo que creo es que son personas con todo el cariño del mundo, con cierto desequilibrio, con cierta inconsciencia para meterse en aventuras que les pueden costar desde su fortuna hasta la comida de sus hijos, hasta la cárcel en determinados casos. Yo creo que son personas con una fuerza de voluntad brutal. Son personas que no se achantan. Digo los buenos emprendedores. No, los que nos achantamos, y luego contaré mi opinión personal, es que no somos buenos emprendedores. Entonces, seguramente yo genéticamente no soy un buen emprendedor porque no tengo esa inconsciencia, esa escasa aversión al riesgo, no tengo esa fuerza de voluntad descomunal. No confundir fuerza de voluntad con fuerza de trabajo. Yo trabajo más que nadie, pero no tengo esas ganas de seguir peleándome contra todos los muros posibles. Y yo creo que son gente que en esencia tiene una visión. Insisto, la visión puede ser cambiar el planeta a través de una nueva tecnología que quita la sal del agua, o puede ser, tengo una visión de un restaurante vegano para personas que quieren hacer dieta. Yo creo que si juntamos esa escasa aversión al riesgo o cierta sensación de inconsciencia con una fuerza de voluntad descomunal y una visión, porque lo tienen claro, ¿eh? El que tiene un restaurante vegano lo tiene claro, y cuando cierra el restaurante vegano porque fracasa, al día siguiente te está abriendo un restaurante para gatos. Tienen visiones y tienen la capacidad y la fuerza de voluntad de ponerla a funcionar, y a partir de ahí se podrían decir otras tantas, ¿no? Pero yo creo que son gente razonablemente, y hablo si te fijas, no hablo son gente razonablemente inconsciente, son gente con una fuerza de voluntad y una pasión enorme, y son personas que tienen una visión. Y cuando se ponen, se ponen. Y aunque fracasen, siguen. Me gusta ahí el comentario que has hecho del tema de como esa predisposición genética, porque sí que es verdad que hoy en día te encuentras muchísimos discursos que tratan de venderte que todo el mundo es capaz de hacer esto, todo el mundo puede, si yo he podido, tú también puedes. Y aunque yo personalmente decido creer que sí, que todo el mundo puede intentarlo, por lo menos, tienes que tener o una predisposición genética o por lo menos una línea de trabajo en ti mismo, trabajar esa tolerancia hacia el riesgo, pulir tu visión para que sea algo que verdaderamente te impulse y, bueno, pues trabajar en ciertos aspectos de tus capacidades para aguantar niveles de estrés, etcétera, etcétera, y sobre todo plantearte hasta dónde estás dispuesto a llegar antes de hacerlo. Porque si no, pues sí, todo el mundo puede intentarlo, pero no eso quiere decir que todos vayan a En línea triunfar con lo a que la hora de dices, hacerlo. yo me declaro antifan de dos conceptos. El primero es los libros de autoayuda. Yo por mucho que quisiera, no voy a bajar de 2 horas la maratón. De verdad, por mucho que tenga un sueño y por mucho que entrene y por mucho que Nike me deje sus mejores zapatillas, no voy a bajar de 2 horas la maratón. No tengo la genética ni tengo los skills necesarios para bajar de 2 horas en maratón. Es decir, yo creo que, y con perdón de la marca, espero que no nos lleve presos, yo no creo en Mr. Wonderful. Yo no creo en Mr. Wonderful. Yo creo que podemos ser felices, intentar ser felices, pero no podemos hacer todo lo que soñemos, no podemos. Y segundo, me declaro un antifan, o más que un antifan, creo que el fracaso está sobrevalorado. Yo me escucho 1 millón de veces que es que hay que fracasar para aprender. Yo creo que aprende quien quiere. Y aprende del fracaso y aprende del éxito. Y del fracaso se pueden aprender cosas y del éxito se aprende. Yo estoy convencido que se aprenden más cosas del éxito. Yo estoy convencido que se aprende más de cuando yo a mi hijo, en lugar de regañarle, le enseño una cosa y veo que al día siguiente la hace. Creo que he aprendido más de la positividad que de la negatividad. Es cierto que cuando te das un castañazo, pues aprendes y lo Lo recuerdas y recuerdas. te sirve para sacar conclusiones. Pero parece que solo se puede aprender del fracaso. Y parece que todos podemos cumplir nuestros sueños simplemente con proponéroslo y ser muy persistentes y ser muy perseverantes. Desde mi punto de vista, en absoluto las dos.
Yo creo que del fracaso se aprende, del éxito se aprende, y yo creo que no todo el mundo puede hacer cualquier cosa. Yo no puedo jugar como Michael Jordan, por mucho que entrene, no puedo jugar como Michael Jordan. Entonces, a partir de aquí se pueden sacar todas las lecturas que queramos y se podrá estar de acuerdo o no en lo que acabo de decir, pero yo creo firmemente en esto. Bueno, pues como te dije al principio del episodio, me gusta que compartas todo esto porque es una visión un poco disruptiva y un poco diferente a las que hemos traído hasta ahora al podcast, pero me gusta porque al final de esta manera el oyente se lleva toda esta amalgama, toda esta combinación de creencias, de visiones de las diferentes personas que aquí vienen y acaba construyéndose la suya propia, que es lo que creo que todos deberíamos hacer en todas las áreas de nuestra vida. Y ahora viendo un poco lo que para ti es el emprender y lo que para ti son las habilidades o por lo menos las condiciones preestablecidas necesarias para ser un buen emprendedor, quería preguntarte sobre tu Ujú. experiencia con Made in Me. ¿Puedes hablarnos más de Made in Me? ¿Cómo nació? ¿Qué te llevó a crearla? Perfecto, claro que sí. Etcétera. Made in Me surge como te decía antes, de la búsqueda de libertad. Viniendo de una vuelta al mundo en el que me sentí libre, busqué la libertad precisamente creando mi propio negocio. Este es un negocio que nace con unos mimbres maravillosos, es romper un paradigma. España es un país zapatero, España es un país en el que la fabricación de zapatos es un líder a nivel mundial, en resumen es un líder a nivel mundial, pero como casi todos los negocios que no se renuevan acaban cayendo en la comoditización, es decir, acaban cayendo en que al final, pues sí, fabricas buenos zapatos, fabricas zapatos que están bien, pero al final te llega a China, te llega a Brasil, te llega a India y acaban fabricando zapatos seguramente no tan buenos, pero mucho más baratos y empiezan a entrar competidores en el mercado y yo creo que junto con mi socio pensamos que teníamos que buscar un cambio en ese paradigma, es decir, convertir ese liderazgo de España en el calzado, vamos a decirlo, desde gama media, baja, alta, convertirlo en algo realmente competitivo. Y para eso cambiamos el paradigma. No buscábamos que España fuera un fabricante de zapatos en serie, de millones de pares a lo largo del año, sino que buscamos seguir siendo un actor relevante, pero que nosotros como clientes no fuéramos los diseñadores. No, perdón, no, como clientes no fuéramos simplemente los receptores, fuéramos los diseñadores del zapato. Y para eso creamos una plataforma con un simulador absolutamente fotorrealista en 3 dimensiones, en el que cualquier persona de cualquier lugar del mundo podía diseñarse un zapato entre billones de billones, las dos con B de combinaciones, y que ese zapato fuera desarrollado por artesanos españoles, es decir, seguíamos manteniendo el estándar de calidad y le fuera enviado a su casa en cualquier lugar del mundo. Lo que estábamos haciendo casi es democratizar el lujo, porque era tan rupturista como eso. Lo que buscábamos era que cualquier persona que para pagar un zapato absolutamente hecho a su gusto, con unas calidades como las que nosotros ofrecíamos, estuviera pagando pues 500 euros, porque yo quiero un zapato diseñado de esta forma, con este color, con esta puntera, con esta altura de tacón, con esta plataforma, con este adorno. Eso es un auténtico, como decíamos nosotros, esto es alta costura. Es comprarte un traje de alta costura, en este caso comprarte un zapato de alta costura. Lo que hicimos es comoditizarlo y lo que hicimos es democratizar el lujo de tal forma que cualquier persona pudiera diseñarse un zapato de alta gama, porque el entregable final era un zapato de alta gama, a través del propio diseño que quería el cliente. Esto fue un proyecto que nació con orientación B2C, es decir, en principio para el público final, para el individuo, de entrada para mujeres, luego evolucionamos a hombres, evolucionamos a calzado de golf, empezamos a crecer. Y la realidad es que nos dimos cuenta que el cliente verdadero, como a veces pasa en este tipo de negocios, estaba en el B2B, en el business to business, porque las compañías, las empresas, las tiendas de moda, las tiendas de novias, grandes supermercados, se dieron cuenta que podían lanzar colecciones privadas sin tener que comprar un gran volumen de zapatos a los fabricantes y podían lanzar colecciones privadas con su propia marca, con su propio diseño, con tallas completamente extremas, es decir, podían comprar de repente 3 pares del 33 y 2 pares del 44. No tenían por qué hablar con el fabricante que siempre te obliga a grandes tiradas. De tal forma que rompíamos de nuevo un paradigma. Es yo, que soy una tienda de novias en Móstoles, en lugar de tener que ir a un fabricante y de hacerle un pedido que me obliga a su diseño, que además me obliga, y que si le doy el mío me va a cobrar muy caro, empezábamos a jugar otra liga. Lo que hacíamos es crear la posibilidad de hacer líneas propias de zapatos con sus diseños, sus colores, sus telas y con su marca. Esta era una ruptura en paradigma, porque además todo esto se producía de una manera omnicanal. De entrada era una página web.
pero a la vez que íbamos creciendo, íbamos añadiendo nuevos canales con igual nivel de servicio. Empezamos a meter pop-ups store en determinados sitios, en determinadas ciudades. Empezamos a vender en tiendas de novia, lo que permitía que las personas se probaran los zapatos. Continuamos vendiendo a través de una figura muy simpática que nosotros llamábamos la Cenicienta, que eran personas que iban con un carrito y llegaban a casa con un iPad diseñando el zapato y te ponía el zapato en el pie, Cenicienta porque te acababa poniendo el zapato en el pie. Entonces teníamos una red de Cenicientas, es decir, convertimos una experiencia que parecía puramente online en una experiencia omnicanal en el que las clientas tenían la capacidad clientas en un origen, los clientes tenían la capacidad de elegir, diseñar y probar sus zapatos en multitud de puntos de venta con multitud de opciones disponibles, tanto particular como la empresa. Y en esencia esto era. Había otra cosa muy chula que sobre todo en épocas de alta estacionalidad como Navidades funcionaba muy bien, que era una cajita regalo en la que tú regalabas a alguien la posibilidad de hacer un zapato a su gusto. Es decir, era un proyecto bastante rupturista en su diseño y luego en su ejecución, que la verdad es que tenía grandes visos de convertirse en algo interesante si no fuera porque pasaron cosas. Bueno, pues de esas cosas hablaremos más una vez avancemos un poco más en el episodio, pero por ahora, o sea, después de soltarnos esta pedazo de visión de este gran proyecto, que además, como has mencionado, pues pudisteis expandir tanto nacional como internacionalmente utilizando diferentes estrategias de marketing y esa estrategia multicanal, pues bueno, primero queremos centrarnos en un poco en cómo fue el desarrollo de esa visión. Entonces, primero te querría preguntar, más o menos ya nos lo has resumido, pero ¿cómo fue el desarrollo y la expansión, sobre todo, de Made in Me a nivel nacional dentro de España y a nivel internacional? Y sobre todo, porque esto es en lo que nosotros nos centramos en clase cuando estuvimos analizando este caso contigo, dentro de la expansión internacional, ¿cuáles fueron las 5 mayores o principales lecciones que te A llevaste? ver, te digo la primera, te las voy diciendo por el camino. Yo creo que va a ser más interesante que te las vaya diciendo por el camino. Dale. La primera Sí, es muy sí, sí. interesante, que es que nosotros nos internacionalizamos buscando dos objetivos. El primer objetivo era la venta y el segundo objetivo era el funding, es decir, la financiación del proyecto. España, estamos hablando de año 2010, 2011, perdón. España tiene fondos, pero dos fondos grandes para el emprendimiento de proyectos rupturistas, como podía ser este, estaban fuera de España. Y la internacionalización buscaba dos objetivos: vender más, añadir mercados a nuestro negocio y conseguir financiación en mercados mucho más maduros a la hora de soltar dinero a empresas rupturistas. La primera lección que sacamos y nos dimos cuenta es que nadie te da dinero y nadie confía en ti o en tu negocio si no le demuestras fehacientemente que estás triunfando en tu país. Yo puedo tener una idea maravillosa, irme a Estados Unidos y decir, tengo esta idea, y a no ser que sea realmente la idea del $1.000.000 y que sea algo que no ha visto nadie y me esté inventando la cuadratura del círculo, lo primero que me van a preguntar es, vale, ¿cuánto has vendido en España? Y yo podré contraargumentar, sí, es que España está en crisis o España es un país zapatero y no entiende tanto el negocio. Podré argumentar lo que quiera, pero de entrada nadie te escucha con atención si no le demuestras que vienes ya, como decíamos en Estados Unidos cuando hablábamos con inversores, entitled. O sea, si ya vienes con cierta capacidad para decir, perfecto, ¿quieres que te dé datos de España? Yo te doy datos de España. Esa sería la primera lección. La segunda lección es muy importante. Yo siempre lo comento a mis alumnos. Internet no es igual al mundo. Todos pensamos que Internet existe, que hay 6.000 millones de personas conectadas a Internet, me atrevería a decir el 70% de la población, de una manera u otra, a través de móvil, pero hay un porcentaje altísimo, y pensamos que como estamos en Internet y ya tenemos acceso a 6.000 millones de personas, vamos a vender un montón. No es así. Es decir, la segunda lectura, Internet no es igual al mundo. La tercera lectura, es muy recomendable siempre de la mano, o la tercera lección, es muy recomendable siempre de la mano de un socio local. ¿Que se puede hacer sin socios locales? Sí. ¿Que hay determinados negocios que necesitan de mayor apoyo de un socio local? Sí. Te pongo un ejemplo, o te pongo un par de ejemplos. Nosotros llegamos a Dubái, mercado clarísimamente orientado a nuestro negocio, un mercado en el que gusta el lujo, gusta ser diferente, gusta vestir diferente, gusta gastar dinero, hay dinero.
Y llegamos y nos dicen, nos vamos de la mano a un socio local y según nos sentamos con ellos nos dicen, aquí no vais a vender ni un solo par de zapatos. Y decían, joder, ¿pero por qué? Si encaja perfectamente con el perfil de la persona adinerada. Y dice, no, porque sois muy baratos. Claro, nosotros vamos con nuestra ilusión, con nuestro producto, con nuestra calidad extrema en los zapatos, con un proyecto rupturista en el que una chica en Dubái se diseña un par de zapatos y se lo pongo en una cajita en su casa. Me dice, no, no te van a creer. No puedes vender que es un zapato bueno español a ese precio. De tal forma, tuvimos que empezar a encarecer el producto en Emiratos, pues a través de poner adornos de Swarovski, a través de meter materiales dorados con muy caros, de tal forma que lo que nos estaba enseñando la lectura es que si no íbamos de la mano local, no hubiéramos detectado esa necesidad, porque nos hubiéramos puesto a vender y de repente nos pasó algo parecido en Alemania. Cuando buscamos la expansión en Alemania, nosotros hicimos pues casi todos los pasos bien y de repente es que ni siquiera nos compraba nadie. Y era tan sencillo como que nos dijo un socio local, con el que estábamos de la mano, que nos faltaba una pequeña clausulita en la parte en lo que se llama el footer de la página, en el que pusiéramos quién es el propietario legal de la compañía. Y que en Alemania, tan acostumbrados a la venta por catálogo, necesitan siempre tener esa referencia de quién está detrás para que evitemos que haya fraude. Y esa tontería tan absurda, de repente nos estaba impidiendo vender. Esa es la tercera. La cuarta es que tenemos que adaptarnos al canal. No podemos internacionalizar igual de todas las maneras. Un ejemplo muy tonto. En Estados Unidos, las mujeres tienen el pie muchísimo más ancho que en Europa. Viene de la costumbre de ir con zapatillas deportivas de pequeña, de tal forma que nosotros, vendiendo por internet, nos encontrábamos con un porcentaje muy elevado de evoluciones. Y claro, teníamos hormas que todas nuestras clientas españolas nos decían son los zapatos más cómodos que me he puesto en mi vida. Y llegaban las americanas y deben tener un pie razonablemente más ancho por esa. Seguramente en España pasa lo mismo, porque ahora mucho las mujeres visten con zapatillas deportivas, pero la realidad es que pues teníamos que tener sitios físicos en los que la gente pudiera probarse los zapatos. Es que era así de claro, ¿no? No. Y por último, yo me atrevería a decir la parte promocional. Nosotros éramos una de las grandes lecturas a la hora de posicionarte en otros mercados es ver cómo promocionamos nuestro negocio, porque partimos de un negocio que no es conocido. Lo que nos salía con naturalidad es pues buscar aquellas personas que más se acercan al mundo de la moda y empezamos a pensar en influencers y empezamos a pensar, pero claro, nos dimos cuenta de que somos una startup y cuando tú quieres hablar con un influencer en UK, por ejemplo, en Reino Unido, solamente cogerte el teléfono ya te va a costar 100.000 euros. Entonces empezamos a entender que no podíamos vivir sin marketing, sin promocionar nuestro producto en mercados en los que no éramos conocidos y empezamos a utilizar de ingenio. Realmente, cuando no hay dinero, triunfa el ingenio y es cuando empezamos a buscar promociones cruzadas con revistas especializadas de moda, en la que organizábamos concursos con programas de televisión, de tal forma que empezamos a entender que cada país tiene unas reglas distintas y sobre todo tiene costes que no son comparables con España. España, pues puedes permitirte el lujo de contratar a ciertos influencers o contratar ciertas campañas de televisión. Nosotros hemos hecho televisión y éramos una empresa pequeña. Y cuando te vas a otros mercados, de repente dices, es que no me conocen y no me van a conocer, porque es que no tengo dinero para pagar estas millonadas que me piden por cualquier acción de marketing. De tal forma que, bueno, pues buscamos viralizarnos a través del ingenio, a través de campañas originales y a través de cosas pues no sé, interesantes. Bueno, y sobre este último punto, esta última lección que has mencionado sobre el tema de innovar, de tener ese ingenio, te lo quería enlazar con la siguiente pregunta, porque la que tengo aquí preparada para ti era ¿cuán importante crees que es la innovación a la hora de desarrollar y expandir un proyecto? Y como hemos visto a la hora de hablar del desarrollo de Made in Me, o sea, esa innovación siempre ha estado ahí, a la hora de adaptarse a nuevos mercados, de desarrollar nuevos canales de distribución y, bueno, también de transitar desde lo que es la idea inicial de ser una plataforma online donde puede customizarse el zapato, etcétera, etcétera, a, pues bueno, diferentes maneras de poder entregar esa propuesta de valor según las condiciones del mercado. Pero si puedes desarrollarnos también un Es poco que no más tengo. ¿cuál fue el papel de la innovación en tu proyecto y también cómo de importante es en A ver, general? aquí tengo una posición radical.
como no puede ser de otra forma en determinados planteamientos de alguien que ha vivido. Yo no me canso de decir que la innovación en sí misma no sirve de nada. Y alguien podría decir, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que no hay que innovar? No, estoy queriendo decir justo lo contrario. Hay que innovar todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero la innovación tiene que ser ejecutable. Nos llevamos viendo desde la época de Leonardo da Vinci personajes que inventan cosas que luego nunca llegan a ningún término, ¿no? Y son muy plausibles y realmente podemos decir, joder, mira, pues han buscado una maquinaria que si innovar está muy bien, pero yo creo que es indisociable de la ejecución. Nosotros éramos capaces de innovar ejecutando. Es decir, nosotros éramos capaces de romper un paradigma con una tecnología que se ponía a disposición de las mujeres y en las que al final del día había un grupo de personas que compraban zapatos a través de esta tecnología. Innovamos un nuevo canal, el de Cenicientas que te decía, no serviría de nada si no fuera porque había gente que se contrataba en este servicio. En resumen, sí a la innovación cada minuto, pero sí a la innovación que sirve para algo. Porque si uno, no somos capaces de ejecutar lo que innovamos, y dos, la innovación no se compra, no sirve de nada. Es un invento. Yo siempre digo que innovar sin resultados tangibles y sin la capacidad de la empresa para ejecutar lo que estás innovando, se convierte en una invención. Nos convertimos en Leonardo da Vinci todos. Y el efecto Leonardo da Vinci está muy bien, porque, oye, el ser humano, gracias a personas así, han mejorado. Pero si estamos hablando del ámbito empresarial, yo creo que innovación sin poder ejecutar lo que innovas y sin que esa ejecución se convierta en resultados tangibles, para mí no sirve de nada. De hecho, yo creo que muchas empresas cometen el error de poner la innovación en departamentos muy especializados. Tengo un departamento de innovación donde están los más locos de la empresa. Yo creo que la innovación tiene que ser absolutamente horizontal a la empresa. Y la innovación se tiene que nutrir de dos grandes inputs. El primero, el feedback de lo que quiere el cliente, que no hay que volverse loco tampoco. El cliente a veces no sabe ni lo que quiere, pero el feedback de lo que quiere el cliente. Y luego la sensación de dónde tenemos las fortalezas de la empresa. Y a partir de ahí, las fortalezas de la empresa deben ponerse a disposición de la ejecución. Si yo mido 1,20, podré innovar una forma muy chula de jugar al baloncesto, pero de entrada tengo más dificultades de jugar al baloncesto. Que sí, que podré innovar, meterme por debajo de las piernas de los altos, perfecto, pero en esencia lo tengo más difícil. Yo buscaría innovar para poder ejecutar y convertir en resultados rentables y en la medida de lo posible donde la empresa tiene más fortalezas, porque el talento se compra y los recursos se pueden comprar, pero son caros y tardas tiempo. De tal forma que buscaría poner la innovación a disposición de las fortalezas de la empresa. Pero de verdad, yo innovación como un concepto aislado, en el que innovar está muy bien, pero ya has innovado, cómo ejecutas y cómo ejecutas rápido y con resultados y cómo eres capaz de reaccionar a esa innovación para seguir innovando y mejorando, etc. Creo que la innovación, igual que el emprendimiento, están un poco sobrevalorados en cuanto a término, en cuanto a la palabra. Yo creo que innovar sin ejecutar y sin obtener resultados es un invento. Y hay un montón de inventos que están en los museos, pero que nunca nadie compró. Y si estamos hablando de empresa, si no te compra nadie, mueres. Al final es la diferencia entre perderse en castillos en el aire o ser práctico. El poder transformar todas esas ideas, todas esas locuras que se te pasan por la cabeza en algo aplicable y que la gente vaya a utilizar y se pueda utilizar en el mercado y en este mundo. Si no, como dices, al final lo que acabamos creando son, sí, maravillas artísticas que igual inspiran a otras personas, pero que no van a servir al propósito para el cual las creamos, que es para desarrollar esa Pero visión que fíjate, está detrás hay de nuestro innovaciones que proyecto. no son locuras. Hay innovaciones que son sensatas. Y vuelvo a lo mismo. Es un ejemplo que siempre utilizo. Aquí hay compañías como Google que no inventaron el buscador. Su innovación se centró en ser mejor, más eficaz y más eficiente que sus rivales. Y a partir de ahí creció y claro que ha ido metiendo innovaciones. No había muchas cosas de las que hoy tenemos con Google. Pero realmente no había ninguna locura detrás. Era innovar a través de optimizar o maximizar la ejecución, de tal forma que mientras que otros se perdían en tiempos de búsqueda porque tenían mucha carga en la página, ellos tienen una página muy pequeñita. La innovación fue poner una página poco cargada en peso y que la búsqueda fuera más rápida. Su innovación fue
agilizar la página para buscar más rápido. Eso es una locura. Es que me parece hasta que es justo lo contrario. Es el puro sentido común puesto a disposición del negocio, pero esa fue su innovación. Y a partir de ahí, claro que hay castillos en el aire y locuras y inventos rocambolescos, pero hay veces que la innovación es la óptima o la máxima ejecución de algo y lo haces tú porque no lo ha pensado otro. Y cuando lo haces tú, innovas y triunfas. Hay veces que son castillos en el aire y hay veces que son casitas pequeñitas. No hace falta pensar en el castillo Blancanieves siempre o de Cenicienta cuando pensemos en innovaciones. También las hay más pequeñas y que convierten a una empresa en líder porque lo hace mejor que otros. Esa innovación te permite ejecutar mejor y convertir en resultados lo que otros no han podido hacer. Tal cual. Y al final, si analizas la historia de las empresas, o sea, es que te encuentras así de ejemplos de empresas que puedes considerar súper exitosas que tampoco inventaron la panacea, que simplemente cambiaron por ejemplo, el propio material de un producto. Aquí, por ejemplo, citando a una empresa francesa, de donde me encuentro ahora mismo grabando, la empresa Bic. Simplemente esa empresa cogió un prototipo de un bolígrafo que se inventó en Japón, que lo único que tenía era una pequeña ruedecita en la punta que permitía que se fuese liberando la tinta poco a poco. Cogió ese mismo modelo, que era muy caro de fabricar porque el bolígrafo entero estaba compuesto de ciertos materiales metálicos, y hizo lo mismo dejando la punta exactamente con el mismo material metálico, pero el resto de Eso es plástico. una innovación. Y hoy en día prácticamente todos tenemos bolis Bics en Yo nuestro escritorio. tengo aquí ahora mismo encima de mesa un boli con muchos coloritos. Esto no es un arco de iglesia. De repente alguien innovó y dijo, ¿para qué voy a tener 4 bolis, uno para subrayar, otro para escribir? ¿Y por qué no meto 4 bolis aquí? ¿Es una innovación? Sí. ¿Es un arco de iglesia? No lo parecen. Entonces yo creo que al final alguien es capaz de ejecutar algo que alguien, en este caso yo, es capaz de comprar. Y para mí esa es la innovación. Y imagino que habrá personas que son mucho más puristas y que buscan en la innovación grandísimos avances tecnológicos, procedimentales, estructurales. Para mí la innovación es la capacidad de ejecutar mejor que otros cambiando una, dos o tres o cinco reglas del juego. Para mí esa sería la definición de innovación. Al final hacer algo nuevo. No hace falta construir aquí ningún monumento descomunal. Perfecto. Y bueno, ya una vez cerrado el tema de la innovación, te quería preguntar sobre las dificultades. Al final, a la hora de desarrollar, lanzar y expandir cualquier empresa o proyecto en general, siempre vienen dificultades. Entonces, en lo referente a Made in Me, cuando apareció un obstáculo inesperado a lo largo del proceso, tanto como también al final de la vida de esta empresa, ¿con qué mentalidad lo afrontabas? ¿Y qué es lo que dirías que era lo que te animaba a seguir adelante? Eso es lo que técnicamente se conoce con las siglas WTFIO, que es What the fuck, it's over, es decir, se acabó. En una empresa tienes muchos WTFIO, muchos. No puedo pagar a proveedores, este cliente que me iba a pagar un dineral, en lugar de pagarme a 60 días, ahora me dice que me paga a un año. Este contrato que había firmado con la administración, de repente ahora cambia el gobierno y me lo cancela. Se le quema la fábrica a mi productor de zapatos. De esos hay muchos. Hay muchos hasta estos de victoria en victoria hasta la derrota final, ¿no? Pues esto, hay muchos hasta que un día deja de ser un momento what the fuck it's over y es un momento it's over. Esa es la realidad. Yo creo que aquí hay dos motores para seguir viviendo. Uno es la responsabilidad y otro es el ego. La responsabilidad contigo mismo, con tus empleados, con tus hijos que tienen que comer. La responsabilidad con tus accionistas en el caso que hayan puesto dinero, como fue el caso de Made in Me. La responsabilidad con la sociedad de no cerrar una compañía en la medida que si cerrar una compañía no favorece a nadie en términos generales. Cierras y dejas a un alquiler de un local que tenías. Pues esto es un efecto cascada. Ese efecto de responsabilidad, que desde luego empieza por ti y por tu familia, además de por tus empleados, te fuerza a no dormir por las noches y a seguir empujando y tirando de riñón. Y luego hay otro que está claro, es el ego. El ego, lo hemos dicho antes, para bien o para mal, pues mueve y hay una sensación innata que tienes dentro de ti de yo no puedo ser un fracasado,
que te obliga a sacar energías extras, ¿no? Y si le unes la responsabilidad, que es la parte más, digamos, conservadora del planteamiento, con el ego, que es la parte más romántica, pues, pues le echas más horas, hablas con más gente, buscas soluciones, tomas decisiones tácticas más que estratégicas, lo que al final te acaba llevando a cometer algún error que me otro, porque lo táctico generalmente está bien, pero lo estratégico es lo que para mí siempre es esa visión que te decía antes, ¿no? Yo creo que cuando estás en momentos malos, lo táctico para seguir viviendo te impide ver los árboles te impiden ver el bosque, ¿no? Pero si tuviera que decirte cómo sobreviví, o al menos cómo sobreviví yo, es que una dosis de responsabilidad y de ego. Tengo que seguir para adelante por los muchos que tengo alrededor que dependen de mí. Insisto, se llame Made in Me o se llame una cafetería Manolo, el caso es el mismo. Y segundo, por ego. El de la cafetería Manolo no le gusta decir a sus amigos, he tenido que cerrar porque soy un fracasado. Y al final esa conjunción de responsabilidad y ego, pues es el que te fuerza a tirar para adelante hasta que ya no puedes seguir más. Ahí me gusta que mencionas, por así decirlo, como dos fuerzas motoras que son muy diferentes. Por un lado, ese sentido de propósito, de responsabilidad y ese sentido del ego. Y en particular me llama la atención el cómo haces alusión a los dos conceptos para que te impulsen. Al final, por ejemplo, el ego, yo, tal y como lo veo, o sea, no es ni bueno ni malo, es simplemente algo que está ahí y que lo puedes utilizar para que te impulse. El problema es cuando te ciega y hace que, como también has mencionado en parte del discurso, tomes decisiones que no son las correctas o que te apalanques en algo que por las circunstancias, por el mercado, por lo que sea, es que no tiene salida. El empecinarse con un proyecto que no va a salir, yo creo que te puede hacer más mal que el dejarlo ir y, por ejemplo, lanzar otro. Pero te anticipo que es muy difícil, ¿eh? Pero Esto es el ejemplo sí, a de ver, al la final novia. estás Claro, es el sumergido en tu ejemplo de la propia novia o el ilusión. novio que todo el mundo desde fuera sabe que no encajas y que no te está yendo bien y tú sigues dentro y sigues para adelante. Yo creo que está bien dicho lo que has comentado. El ego te cierra. Y te cierra, entre otras cosas, a escuchar. Porque llega un momento en el que ya no escuchas, ya tiras para adelante. Eso es como los maratoneanos cuando dicen que llegas al kilómetro 40, al famoso muro este, al 38-40, que ya corres por correr. No corres porque corres, ya corres por correr, ya corres por terminar esos 4 kilómetros que te quedan. Y, y a lo mejor te puede dar un infarto, pero ya corres por correr. Y por mucho que te dijera alguien, oye, si sigues corriendo te va a un infarto, dirías, es que no soy dueño de mi cabeza. Se están moviendo las piernas de manera intuitiva. Yo no le estoy mandando. Yo creo que has dicho una frase que para mí es increíble y que es tan increíble que es casi imposible de ejecutar. Y es, hubiera sido mejor parar en un momento determinado. Hubiera sido mejor decir, hasta aquí hemos llegado. Hubiera sido mejor decir, quiero romper con mi novia o con mi novio en este momento porque si no voy a acabar sufriendo. Pues la respuesta desde fuera es sí. Y ahora mismo, yo si pudiera tener una varita mágica y decir, en este momento yo, pum, hubiera cerrado la empresa, lo hubiera hecho. Pero es que no se hace. No se hace. Y, y quien lo haga seguramente sacará más ventajas que inconvenientes y más beneficios que pérdidas. Pero es que no se hace. Por responsabilidad, contigo, tus empleados, tu familia, etcétera. Y por tu, claro, cerrar implica dejar de pagar a gente. Y por ego. Entonces sigues y sigues y sigues. Y no escuchas además. Entonces sigues y sigues y sigues y sigues. Mm. Y el daño es mayor. Y a lo mejor te da un infarto en el kilómetro 41. Pero es que sigues. Sí. Pero bueno, aún así me gusta traer esta reflexión porque por lo menos al mencionarla aquí, la persona que lo escuche va a ser consciente de esto. Y sí, aunque todos somos presa de ese impulso, o sea, el día de mañana, si yo emprendo un proyecto, pues seguramente igual me pase algo parecido, que diga, no, es que esto tiene que continuar, porque al final es un efecto psicológico que todos tenemos. El ser consciente de ello, yo, bueno, creo firmemente que por lo menos te puede dar una ventana de oportunidad, abre esa posibilidad, aunque sea chiquitita, a que en cierto momento, en el que en otra ocasión no escucharías, por ejemplo, algo que te está diciendo una persona de, hey, esto no está yendo bien, igual deberías parar, que sí que te lo replantes.
pero como dices, es algo difícil Buena suerte. cuando estás Buena, en la... buena suerte en ese momento. Por eso digo. Ahora mismo Ya ves. teorizo, Sí, ya sí. después tenemos que aplicarlo en el Buena suerte en escenario ese como momento. tal. Bueno, pues hablando de suerte o no suerte en escenarios adversos. Algo por lo que te quería traer aquí es principalmente porque tú, Oscar, o sea, creaste un proyecto súper inspirador, un proyecto que aportó demasiado valor a muchísima gente, pero que también lo tuviste que dejar ir. Y a mí personalmente en clase, cuando nos hablabas de cómo fue todo ese proceso de cierre, de desapegarse de eso que habías creado y todas las consecuencias por esa responsabilidad que tenías que conllevó el cierre, a mí me aportó muchísimo. Entonces, querría que compartieras eso con nuestra audiencia. ¿Cómo es la otra cara de la moneda del emprendimiento? ¿Cómo es cuando ves desaparecer tu empresa? Pues si me permites, yo lo contaría de la manera más personal posible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que yo vaya a contar aquí Dispara. seguramente no coincida con otros. Y de hecho, como he dicho al principio, ese emprendedor que nace y no se hace, que no es mi caso, seguramente hubiera hecho cosas distintas tras ese cierre a las que hice yo, o hubiera sentido cosas distintas a las que hice yo. Es cierto que yo hablo con muchos emprendedores y la sensación de vacío, cuando cierras el proyecto, la sensación de vacío es una reacción realmente de duelo. Eh, no quiero que suene muy dramático, pero parece que con todos los que he compartido esta sensación tienen un sentir parecido. Te decía lo de personal porque en mi caso se conjugó la tormenta perfecta. Los psicólogos dicen que la tormenta perfecta se da cuando juntas los tres mayores motivos de desequilibrio emocional que tiene una persona. El primero es lo que se llama la familia primaria, es decir, tu pareja y tus hijos. El segundo es lo que se llama la familia, digamos, extendida, pues serían hermanos, padres y demás. Y el tercero es tu profesión o tu ocupación, ¿no? En el momento en el que se desencadena Made in Me y tenemos que cerrar con, no solamente con el daño al ego y a la ilusión de algo que has puesto mucho empeño durante mucho tiempo, sino por un previsible daño económico. En mi caso, pues perder todos mis ahorros y endeudarme para muchos años, hasta el punto de que yo he seguido y sigo pagando préstamos de mi época emprendedora, que es hace muchos años. Es el primero y evidente, o sea, te quedas desilusionado, te quedas... En mi caso se juntó con que por fortuna alguno de ellos han solucionado, se juntó con algún problema familiar o algunos problemas familiares serios, ¿no? Dentro de la familia. Y eso provocó en mí una catarsis absolutamente demoledora. Es decir, yo me declaro un hombre feliz, lo he dicho siempre, y es que no puedo ocultarlo, en esencia yo soy un hombre feliz, y lo he sido siempre, y la vida me ha tratado muy bien, a pesar de haberme pasado cosas duras, pero me ha tratado muy bien. Y ese momento es auténticamente catártico, o sea, es un momento en el que yo me considero la persona más infeliz del mundo. Seguramente es un momento en el que la vida me pone frente al espejo en la realidad y yo que siempre he pensado que la vida es maravillosa, la gente es maravillosa, el ser humano es maravilloso y el sol sale todas las mañanas, pues en ese momento pues digo, pero ¿por qué tengo que cerrar yo una empresa ante un problema que ni siquiera es mío ni es... esa catarsis me lleva a reinventarme. ¿Sabe? La palabra no me gusta mucho, pero me lleva a decir, hostias tú, yo era feliz y ahora soy infeliz. Y en ese momento sucede una cosa muy interesante que no voy a contar porque forma parte de la privacidad, que es que un amigo me, me hace algo, un amigo me ayuda en una cosa. Y esa cosa que es absolutamente altruista y desinteresada me hace sentir el sentimiento anterior, es joder, si lo tengo todo en la vida, si tengo amigos, tengo la capacidad para hacer todo lo que quiero, tengo fuerza, pasión, juventud, conocimientos, ¿por qué estoy metido en este pozo? Y eso me hizo salir del pozo. En mi caso, el cerrar la empresa, más allá del vacío que comentan todos los emprendedores, me supuso una catarsis personal de la que, sin ninguna duda, en absoluto, he salido mejor persona, más fuerte y más feliz incluso que antes.
Ahora bien, si me dijeras, ¿volverías a repetir la experiencia? Esa pregunta es incorrecta. Las cosas son lo que son. Y yo soy lo que soy ahora mismo, a la hora que estamos, el día que estamos, precisamente por todo lo que me ha pasado en la vida. Entonces, yo nunca podría decir, no, no repetiría la experiencia. Que lo pasé muy mal, lo pasé muy mal. Y esa catarsis duró unos meses de vacío de sufrimiento, y de un dolor muy intenso que no había conocido antes. Y de repente, como dice un amigo mío, bajé tanto a la piscina que me impulsé y volví a salir a la superficie. Entonces, pues por suerte ha sido una vez en mi vida y he salido más fuerte y he salido más equilibrado, creo. No sé si estoy muy equilibrado o no, pero bueno, un poco más que antes. Y nada, sigo para adelante haciendo además lo que más me gusta, en este caso, que es la enseñanza pura y dura como ocupación única y principal de mi vida. Al final es un topicazo y además de muchísimos libros de autoayuda, con lo que no te va a gustar esto, pero el- lo que no te mata te Bueno, hace eso más sí, fuerte. pero escucha, una cosa es Y Wonderful y otra cosa es el refranero español. El refranero español es sabio, entre otras cosas, porque siempre dice una cosa y lo contrario. Aquí en madruga Dios la ayuda, no por mucho madrugar amanece más temprano. O sea, es sabio porque dice una cosa y la otra siempre, pero en este caso yo estoy completamente de acuerdo. Esto no es autoayuda. Esto es que es pura supervivencia. Esto es darwinismo puro. Esto es darwinismo puro. Esto es, si no sirves, mueres. Y en este caso, si no mueres, tal sí cual. vives. Y vives evolucionado. Darwinismo puro. Si no mueres, evolucionas. Tal cual. Bueno, además de eso que has mencionado en esta parte del episodio, algo que también querría recalcar, para que también el oyente se lleve esta visión, es, y también para que entienda un poco el contexto de esa nube gris en la que te viste envuelto durante, como decías, unos meses, fue el hecho de que el cierre de la empresa fue por algo que en cierta medida no llegó a ser 100% responsabilidad tuya, que no sé si quieres mencionar No, aquí, si lo que puedo decir es lo que ves. no fue culpa mía, sí fue responsabilidad mía. Todo lo que pasa en una empresa acaba siendo responsabilidad del CEO. Si me dices lo que pasó, que no lo voy a contar. ¿Fue culpa tuya? No, no fue culpa mía y fue algo en el que se juntaron cierta mala praxis por parte de algún integrante de la compañía, acompañado de una rotunda inflexibilidad gubernamental para entender una situación que no generaba ningún daño a la sociedad, que no implicaba impagos, no implicaba ningún tipo de actitud errónea a la hora. No. Es decir, no había impagos, no había falta de impuestos, no había declaraciones erróneas, todos nuestros datos, impuestos, préstamos, todo estaba al corriente de pago y por algo nimio e intrascendente el ministerio decidió multarnos con una cantidad insultante. Seguramente si en lugar del ministerio hubiera sido un banco, el banco hubiera dicho, venga, pues cómo llegamos a un acuerdo, pero el ministerio, ante ese... Es Más que implacable en nada es esas que cosas. son burócratas y los burócratas ni entienden ni les interesa meterse en detalles. Tienen el protocolo 414 y si tú no has subido un documento a una plataforma, por muy nimio e insustancial que sea el documento, el protocolo 414 te fuerza en este caso a la quiebra. Entonces me gustaría matizar tus palabras. Sí es responsabilidad mía, todo lo que pasa en la empresa es responsabilidad del CEO. No me siento culpable de lo que pasó. Mm. Bueno, pues entonces en ese sentido reformulo mi oración, porque al final ese sentido de 100% responsabilidad yo creo que es algo que es necesario para, no solo para CEOs o directivos de empresas, sino para cualquier clase de liderazgo, pero el hecho de que no haya sido por una acción tuya concretamente, pues ayuda a entender el contexto en el cual te viste sumergido. Y también otro punto que quería ahí resaltar es el cómo, tomando esa experiencia que tuviste, conseguiste encontrar otro propósito dentro de ello. Ahora el poder transmitir esa realidad que experimentaste a alumnos como a mí o a las personas que nos estén escuchando en este episodio para que conozcan tu visión, conozcan tu historia y para que tampoco sean víctimas, por así decirlo, de muchos mensajes súper optimistas, sobre optimistas que te puedes encontrar en las redes sociales. Que vean que haya otra realidad, que hay otra realidad y que bueno, pues que si deciden tomar ese camino, que lo puedan No, navegar lo mejor yo creo posible. mucho en la teoría de los macrociclos y los microciclos. Yo creo que la vida
La vida está hecha de ciclos mucho más largos, en los que la decisión que tomas en un momento dado pues, sigue y en un momento dado cambia. Y creo los microciclos son los que suceden cada poco tiempo. Pues mira, voy de aquí a Navidades, ¿qué quiero hacer con mi vida? Pues un microciclo. Pues, o de aquí hasta que mi hijo tenga 18 años, que faltan 10 años, ¿qué quiero hacer con mi vida? Hay macrociclos y microciclos. ¿Por qué te cuento esto? Porque es curioso, porque el propósito para el que yo nací, el propósito en el que yo más me identificado me siento y que es verdaderamente para lo que sirvo en esta vida, es la enseñanza. Yo cuando tenía 18 años, que entré en mi primera empresa a trabajar, en Hewlett Packard, entré con 18 años recién cumplidos, me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo dije profesor. Y entraba a una de las empresas que por la que entonces era puntera a nivel mundial, a un departamento de marketing corporativo en el que era una chulada trabajar, y entraba con 18 años en primero de carrera. Y me preguntaron y dije que profesor. Y a lo largo de mi vida he ejercido la enseñanza como tarea secundaria, mientras trabajaba en otras empresas. Pues iba pasando ciclos cortos, mientras que había un ciclo largo que es el que acababa encontrando. Y después de esta experiencia y de trabajar en un par de empresas posterior a esta, contraté un coach con el que me siento muy agradecido y que me sacó de dentro de mí todo lo que era sacable, personal y profesional. Y me di cuenta que yo fundamentalmente soy dos cosas. Y lo he sido siempre, y lo descubrí con 18 años y hasta ahora no lo he ejercido de manera consistente o única, por así decirlo. Yo soy fundamentalmente dos cosas. Yo soy un contador de historias. Hay arquetipos psicológicos que te ubican en determinadas cajas, ¿no? Yo soy un contador de historias. A mí se me da bien contar historias. Cuento bien las historias. Disfruto contando historias. Tengo contenido en mi cerebro para contar multitud de historias. Y soy un bufón. Bufón no en el sentido peyorativo de la palabra. El que es un bufón en términos psicológicos o arquetípicos es aquel que se divierte o busca divertir a los demás contando o actuando, por este caso. Si unimos el contador de historias con el bufón, se encaja a la perfección mi personalidad. Yo soy una persona que no sé dar clase de una manera académica, teórica y unidireccional. Soy una persona que busca el debate, el conflicto, la polémica, la participación, la interacción, el enfado, la alegría, la broma y el cabreo. O sea, pero en ese contar historias lo vivo de una manera casi burlesca, ¿no? De una manera. Y ese propósito estaba. Con esto que te quiero decir, que nadie piense que un fracaso te lleva a encontrar tu propósito. Yo creo que sería bueno que a todos nos buscara nuestro propósito de joven. De niños incluso. Yo creo que a los 6 años, a los 7 años, ya se ve claramente cómo va a ser una persona. Y a lo mejor no tendría que llegar a los 50 para descubrir que solamente quiero ser profesor. Solo quiero ser profesor. A lo mejor, con un poquito antes que yo mismo me di cuenta a los 18 que quería ser profesor. De tal forma que ese propósito yo creo que en algunas personas está muy marcado. Y en algunas se identifica y en la mayoría no. Y hay gente que se muere sin ser profesor cuando lo que quería era ser profesor. Porque nadie ha sido capaz de identificarlo y por lo tanto se han perdido en un marasmo sí, voy a trabajar para ganar dinero cuando podría ser otra cosa y lo haría bien siendo esa cosa. No sé si sirve esto para alguien, pero yo creo que realmente a lo mejor hay que ser un poco más intensivo en la búsqueda del propósito antes de que te pille tarde o no te pille nunca encontrarlo. De eso... O sea, me has disparado varias reflexiones ahora Vale. mismo dentro de la cabeza. Pero sí, porque además también yo me encuentro en esa búsqueda. Pero sí que es verdad que muchas veces el desapegarnos de lo que creemos que es lo que queremos por alguna experiencia que acabamos de ver, por que creemos verdaderamente que queremos tener esa visión o ese estilo de vida o lo que sea que hemos visto en otra persona y pensar en yo cuando era niño, cuando era ese ser inocente que no tenía tanto cúmulo, tanta carga de creencias y de experiencias, ¿qué era lo que me movía? ¿Qué es lo que quería ser? Y poder conectar con eso te puede ayudar verdaderamente a ganar esa Yo estoy claridad en convencido, el pero propósito. si lo aíslas de Y futbolista, si aíslas yo quiero ser futbolista, pero todos queremos ser futbolista de pequeño, o torero en mi época, pero si lo aíslas de ese quiero ser futbolista y fuéramos capaces de profundizar de verdad, más allá de enseñar en la escuela cosas que son muy útiles, pero que luego no sé si nos sirven de mucho, yo creo que tú de niño con 8 años
eras muy parecido en esencia a lo que eres hoy. Lo creo, además, de nuevo, me declaro genetista, así que yo estoy convencido que tus skills, buenos y malos, los buenos y los malos, eran muy parecidos a los que tienes hoy. Muy parecidos. Y tú arquetípicamente serías X. Y hoy eres X. Otra cosa es que por el momento puntual, por la situación, pues a lo mejor estaba X un poco más oculto. Pero yo estoy absolutamente convencido de que tu yo de 8 años es muy parecido a tu yo de los 25 o de los 30. Muy parecido. En términos de profundidad, de rasgos, Sí, rasgos sí, de sí. personalidad. Yo estoy absolutamente convencido. Y eso te debería llevar por un camino. Y si ese camino monetiza, mejor que mejor, claro que sí. Tal cual. Estar abierto a ese propósito que todos tenemos dentro y no tratar de forzar uno que igual, pues, como decías, y siguiendo también esa línea de pensamiento que comentabas sobre no solo las cosas que tienes que hacer para ser emprendedor, sino también la predisposición genética o de trabajo en ti mismo que tienes que tener, estar abierto a el propósito que la vida tiene para ti. Casi para lo que has Y nacido. bueno, ahora te quería preguntar sobre si tienes algún plan o proyecto actualmente, si sigues vinculado al mundo del emprendimiento o, bueno, básicamente en qué Bueno, estás metido ahora mismo. respondo a las dos preguntas en una. En primer lugar, eh, estoy vinculado al mundo del emprendimiento a través de la docencia y ahí engancho con mi propósito y mi ocupación principal. Mi ocupación principal es la docencia. Me explico. La docencia siempre ha sido mi propósito y siempre ha sido mi vocación principal y ahora lo que hago es intentar mostrar mi experiencia pasada a alumnos para que entiendan qué lecciones se pueden sacar o desde qué prisma se puede afrontar un proyecto emprendedor. Insisto que te entiendo un proyecto emprendedor como un proyecto que puede ser una página web o puede ser una floristería. Insisto en esa diferenciación para que quede claro que no solamente el mundo del e-commerce genera proyectos emprendedores. Yo creo que esa ventaja que me da el haber vivido en primera persona y haber vivido en mis propias carnes el mundo del emprendimiento, pues me permite trasladar con cierto realismo los aprendizajes que he tenido a los alumnos. Aquí viene la gran pregunta del millón. ¿Volverás a emprender como protagonista, no como director de cámara detrás de la escena? ¿Volverás a emprender como protagonista? Pues nunca se puede decir de esta, bueno, me veré, pero a día de hoy tengo una certeza rotunda de que no. Bueno, al final, como ya comentábamos antes, lo bueno es que gracias a esa experiencia has encontrado un nuevo propósito y con ese propósito también contribuyes y aportas Pues a los que vamos detrás y que nos queremos testar en si es así, yo esas sirve de aguas algo en la historia de bravas. un fracaso, me alegraré un montón. Sirve muchísimo porque, y además, esta es una de las razones por las que, como he dicho varias veces, te quería traer a este episodio. Y es porque muchas veces encontramos cantidad de historias de éxitos, 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 éxitos. Pero nadie se para a analizar qué sucede cuando no llega ese éxito, cuando la vida te da un revés y no acabas alcanzando ese objetivo. Y puedes aprender Sí, sí. muchísimo sobre eso, tanto a nivel de gestión emocional como a Es nivel justo, de qué no hacer, lo que te iba a decir. Yo no muchas veces solo le lo que pregunto a mis hacer. alumnos qué quieres hacer de mayor y a veces me dicen no lo sé. Le digo, bueno, tan importante como la primera pregunta es esta otra que te voy a hacer, es ¿qué no quieres ser de mayor? Porque al menos no sabiendo lo que quieres ser de mayor, al menos estás eliminando parte del camino y seguramente acabes encontrando el otro. Tal cual, vas tachando de la lista y ya Exacto. por exclusión algo te queda. Bueno, pues ahora cerrando un poco lo que es tu experiencia emprendiendo, te voy a lanzar dos preguntas para aquellas personas que también estén rumiando la idea de, como he dicho, lanzarse a montar un proyecto en España. ¿Tú qué oportunidades y desafíos ves a la hora de emprender en España, teniendo en cuenta A el ver, contexto actual? lo que puedo volver a hacer es contar mi experiencia en primera persona. Yo creo que España, cuando yo lancé mi proyecto, lo que busqué era sectores o industrias en las que España tiene cierto liderazgo y que de manera inevitable necesitan un cambio. Pues si me pongo a enumerar, España es líder en turismo, España es líder en energías alternativas, España es líder en el sector que yo elegí para mi empresa, que era el sector del calzado. Yo creo que España tiene cierto liderazgo, por supuesto, en el sector servicios y demás, ¿no? Tiene cierto liderazgo en industrias a nivel mundial, con empresas que son muy importantes a nivel mundial, pero que hay industrias que necesitan pues, reinventarse, por así decirlo, aunque la palabra no sea del todo correcta, o al menos
buscar nuevas formas de generar ingresos. El problema que tiene este país es que se acaba convirtiendo en una empresa, un país únicamente de empresas de servicios, que nos convirtamos como hemos sido mucho tiempo en el bar o en el hotel de Europa, ¿no? o del mundo. Yo creo que ciudades como Madrid están demostrando que se puede atraer un montón de inversión, que hay un vivero de gente que está haciendo las cosas bien. Yo creo que de manera ineludible la inteligencia artificial nos abre caminos interesantes para mejorar. Pero yo insisto, contando mi experiencia de primera mano, yo lo que busqué es un sector en el que España tenía liderazgo, como el del calzado, y que necesitaba romper el paradigma de los miles de pares, de vender miles y miles de pares sin ningún tipo de diferenciación. Algo que en el momento que se pueden hacer otros países, como puede ser China, India o Brasil, estábamos en problemas porque nunca vamos a competir en precio con ellos. De tal forma que yo creo que la situación española ahora está mejorando en términos de apoyo al emprendedor, siempre hay esa sensación de que se podría hacer mucho más y mucho mejor. Y yo, por ejemplo, lo comento en clase con mis alumnos, hay ciertas ciudades que lo están haciendo muy bien. Yo creo que las dos M's lo están haciendo muy bien, Madrid y Málaga lo está haciendo bien. Yo creo que Valencia, por ejemplo, está posicionando también, no solamente para generar empresas españolas, sino para atraer talento internacional. Y al final el talento llama talento. Y al igual que jugar al fútbol con buenos te hace jugar mejor al fútbol, jugar al fútbol con malos te hace jugar al fútbol peor. Entonces yo creo que aquí se trata de juntar a los mejores jugadores, sean nacionales o internacionales, y convertir al equipo en un equipo de estrellas. Yo creo que España tiene oportunidades. España sigue siendo un país súper atractivo ojalá nos demos cuenta de eso, porque cada vez más, pero aún más podríamos hacerlo para atraer talento internacional. Y como os digo, talento llama talento. Yo creo que hay oportunidades y la inteligencia artificial, por ejemplo, nos va a ayudar a descubrir oportunidades que ni siquiera conocemos ahora mismo. Eso, por ejemplo, es algo que me acuerdo que comentaste en clase, que Madrid se estaba convirtiendo en un nuevo hub de emprendimiento. Y bueno, este conocimiento yo creo que es bastante valioso, sobre todo para aquellas personas, que de esto pecamos mucho los españoles, que pensamos que no vivimos en el contexto adecuado o en el país adecuado para emprender. Porque sí, hay retos, sí hay otros lugares que son más propicios para ello, pero aún así España, como dices, está llena de oportunidades. Si sabes enlazarte a esos puntos en los cuales la Sí, economía del pero país es fuerte ya de por sí, sí, o recuerda que aquellos decía otra hubs que se cosa, no están solamente desarrollando. que España sea un destino muy bueno para atraer. Y leía el otro día que Málaga a día de hoy es el número 2 mundial en términos de atracción de talento internacional, es decir, un sitio donde la gente realmente quiere estar y tiene muchas cosas buenas para estar. Pero también os decía en clase, y si lo recuerdas, es que el talento español fuera de España está muy valorado. Yo creo que, como suele pasar, el césped del vecino siempre está más verde. Siempre tendemos a pensar que lo mejor está fuera y el talento español fuera de España está muy reconocido. Yo creo que hay muchas empresas cuyos principales directivos son españoles. El otro día leí una entrevista a una de las grandes farmacéuticas mundiales que está liderada por una española. Ha habido presencia española en grandes empresas como, yo sé, desde Coca-Cola mismo hasta otras tantas. Yo creo que deberíamos ser un poquito menos vergonzosos y deberíamos ser un poquito menos tímidos a la hora de asumir que tenemos un gran país, por mucho que a lo mejor algunos se empeñen en estropearlo, y que tenemos unos grandes profesionales con un talento innato descomunal, tanto para hacer cosas dentro como fuera. Seguramente las administraciones podrían hacer mucho más y seguramente en ese momento en el que esta misma directiva de una farmacéutica decía que podría expresarse con más libertad fuera de España cuando hablaba de temas de negocio, que aquí en España pues siempre estamos mirando un poco más lo que se dice, ¿no? Bueno, pues seguramente si conseguimos un círculo virtuoso, el emprendimiento en España o las industrias españolas se mejorarán, y además la gente joven, y tenéis un impulso clarísimo que hacer de aquí en adelante. Estáis muy bien formados y si tenéis las condiciones necesarias vais a ser un impulso enorme para este país. Pues bueno, ya sabes, querido amigo o amiga, si te resuena este mensaje y sobre todo sabiendo que al final emprender no es crear la panacea, como hemos hablado aquí, Sí. pruébalo. Contribuye a ese círculo virtuoso. Y bueno, la otra pregunta que te quería lanzar es, ya viendo un poco cómo es el contexto dentro de España, y aunque ya lo has mencionado un poco, ¿qué consejos le darías a una persona, imagínate un universitario, una persona joven, que tenga la intención de emprender dentro de España, y también a una persona no tan joven? Si establecerías ahí una Bueno, de diferenciación. entrada te diré una cosa. Yo tengo la filosofía vital desde hace muchísimos años de no dar consejos. Yo doy sugerencias
o doy información, que generalmente es lo más válido para la toma de decisiones. Yo creo que sugerencias o informaciones se pueden dar muchas, siempre están marcadas por la subjetividad, por lo tanto quien lo recibe debe aplicarle su propia subjetividad. En mi caso particular, yo creo que ya ha ido saliendo a lo largo del podcast, yo diría que la primera pregunta que se debe hacer a alguien joven o no tan joven que quiere emprender es si ha nacido emprendedor. Yo sigo pensando que esto no se aprende, yo sigo pensando que hay una parte, me atrevería a decir, genética en el emprendedor, que contra viento y marea lleva a cabo pues, su idea, su visión o su propósito para de una forma u otra acabar monetizándolo y acabar creciendo. Yo creo que la primera pregunta que se debe hacer una persona de manera honesta es si ha nacido para ello. La siguiente también lo comentábamos, cómo de averso al riesgo o aversa al riesgo es la persona, para saber si está capacitado para tirarse muchos meses sin cobrar o para poner en riesgo su patrimonio o su propia familia. La tercera es si se ha rodeado de muy buen equipo. Yo creo que también ha quedado dicho que ideas tenemos todos, pero el proyecto de manera ineludible acaba siendo uno mismo. Y el mejor proyecto del mundo lo puede destrozar un líder o un proyecto no tan bueno lo puede hacer triunfar un buen líder. De tal forma que tenemos que aprender o saber si vamos a ser capaces de rodearnos bien. Me atrevería a decir que una cuarta sugerencia es la formación, o la formación me refiero del equipo, no solamente del líder. A la hora de lanzar una empresa hay que saber pivotar esa empresa, hay que saber entender si lo que se está haciendo es lo correcto o si deberíamos movernos en otra dirección. Y la visión global, o al menos la capacidad para aunar distintas formaciones, disciplinas dentro de un equipo, debería ser muy importante para poder hacer ese pivote con el mayor éxito posible. A partir de aquí me surgen muchas sugerencias, casi todas ellas son técnicas. Es decir, a la hora de internacionalizar, buscar apoyos fuera del país, no hacerlo tú solo porque son aventuras costosas en recursos y en dinero que uno solo no puede asumirlo. Buscar un buen equilibrio a la hora de obtener dinero. Yo creo que la capacidad de obtener dinero pasa porque otros te lo den, y cuando otros te lo dan generas una cosa buena, que es que tienes fondos, pero generas dos malas. Uno, que puedes estar dando parte de capital a otra entidad, y segundo, llegado el momento, ya no solo trabajas para ti, trabajas para otros, por lo tanto empezamos a trastocar el concepto de emprendimiento y ese concepto de libertad que hablábamos. Daría un millón de ejemplos y finalizaría con uno, sobre todo por la parte más cercana que me toca, que es la parte del marketing. Yo creo que un proyecto sin marketing es un proyecto muerto. Eso no significa patrocinar la camiseta del Real Madrid, porque para eso hay que tener mucho dinero. Significa que tengamos clara una estrategia de marketing en función del dinero que tenemos para generar pues, nuevos clientes y clientes fieles, y que la tengamos muy clara al principio, porque cuando dejamos el marketing para el final, las empresas se convierten en proyectos zombies, y cuando llega el momento de la verdad, el momento de crecer, no sabemos muy bien por dónde tirar porque no tenemos una estrategia de marketing y de comercialización clara. Cuando hablo de marketing, hablo el marketing con una M grande, es decir, no el marketing de hacer acciones de emailing, el marketing en el que entra en juego pues desde las 4 P's famosas hasta lo que para mí se acaba convirtiendo en uno de los atributos más importantes, que es la capacidad de llegar al cliente, y para eso tenemos que tener canales de distribución, los que sean, no digo que sean físicos o virtuales, los que sean, pero orientados a llegar a ese público. Al final esto es muy fácil con todas las comillas del mundo. Tienes que llegar a tu cliente, tienes que encontrar a tu cliente ahí donde está, y tienes que hacer que tu cliente te encuentre, porque puedes tener el mejor producto, la mejor empresa del mundo, y tu cliente ni le encuentras ni te encuentra. Si conseguimos hacer eso, pues seguramente estamos dando pasitos para emprender de la mejor manera posible. Como bien nos habéis enseñado muchas veces desde SIC, que al final pues bueno, es una universidad que se especializa en el área de marketing, puedes tener el mejor proyecto del mundo, que si no sabes comunicarlo, si no sabes establecer esos canales, si no tienes una estrategia de marketing buena, no te va a servir de nada, porque no va a llegar a ese cliente potencial que tienes en mente. Entonces, teniendo esto en cuenta, muchas gracias por los consejos. La verdad que yo creo, para mí por lo menos han sido muy valiosos, y creo que para el oyente que nos esté escuchando también lo serán. Y para concluir la entrevista, pues bueno, te quería preguntar lo primero. ¿Cómo te podrían contactar nuestros oyentes si es que quisieran hacerlo a través de LinkedIn o algún email o página web que tengas, por si por lo menos quisieran
estudiar un poco más en profundidad tu historia o estudiar alguna clase de publicación que hagas. Y lo segundo, si tienes algo más que añadir, alguna reflexión, algún comentario, Pues de algo que entrada, quieras creo que compartir. una de las sugerencias que ha ido saliendo a lo largo de toda la sesión, y seguramente no he dicho al final, es que para ser un gran emprendedor hay que trabajar mucho la marca personal. Y para trabajar la marca personal tienes que estar dispuesto a ayudar y ser ayudado, pero de la manera más desinteresada posible. Esto me lleva a que yo, cuando alguien me pide mis datos, mi teléfono, mi email, mi LinkedIn, se lo doy de una manera absolutamente altruista, por la sencilla razón de que creo que la forma de ser bien considerado por el resto del mundo es de manera auténtica ofrecerte a ayudar. Así que yo estaría encantado de que me contactaran pues, para ayudar o para compartir mi LinkedIn, Óscar Vega de la Falla, con Y, o mi correo directo. Estoy encantado de compartirlo. Tiene un nombre un poco inspirador, es cogiendo aire, con G, gmail.com, donde estaré encantado de compartir ideas para intentar atrapar el aire y atrapar los sueños con las personas que me contacten. Y a colación de lo que dices, de si hay algo que se me queda por decir, solamente una cosa, que como no podía ser de otra forma, he estado súper a gusto, súper cómodo y súper infeliz de participar en esta iniciativa, y que cuantas veces quieras contar con un pobre profesor soñador de un mundo mejor, aquí me tienes para lo que necesites. Pues de nuevo, muchas gracias a ti, Óscar, por todo lo que me has inspirado, por todo lo que me has aportado a mí, tanto en clase como en este episodio, y también a nuestros oyentes. Y también incluso lo que aportas con pequeños comentarios, como a la hora de compartir con nosotros la manera de contactarte, que ahí me ha venido un recuerdo de clase cuando nos hablabas de la importancia de tener en cuenta por así decirlo, las variaciones diatópicas del lenguaje de cada país a la hora de establecer tu estrategia de marketing. Porque, por ejemplo, yo acá en la universidad estoy rodeado de latinos y es que cuando escuchen este episodio, el cogiendo aire, sé que se van a descojonar. Ya nos conocen, ya sabes que pero los bueno, españoles somos muy palabreros y muy rudos, así que no lo entenderán perfectamente. Tal cual, tal cual. Así que con esta última reflexión cerramos el episodio y nos vemos Muchas gracias. en el próximo. Hasta aquí este nuevo episodio de Vivencias que aportan. Espero que esta entrevista con Óscar Vega de Falla te haya ayudado a conectar con una nueva realidad dentro del mundo del emprendimiento. Como sabes, dentro de Vivencias que aportan, nuestra misión es traer diferentes visiones, perspectivas y vivencias para que tú, querido amigo o amiga, puedas construirte, gracias a todas ellas, una visión y un criterio mucho más rico y completo, tanto del emprendimiento como de las diferentes áreas que tocamos aquí. Si te gustaría contribuir a esta noble misión, te animo a que te pases por mi canal de YouTube Rodrigo Miranda Álvarez, donde comparto el contenido de este podcast en un formato más visual, y también a que me sigas en mis diferentes redes sociales, Instagram y TikTok, donde me puedes encontrar como rodrigomiranda.podcast, lugares donde doy promoción a este y a otros proyectos similares. Desde aquí, te mando un saludo en la distancia y nos vemos en el siguiente episodio.